y si están de acuerdo o no con el referendo para revocar la reforma a la justicia. Ese sería un referendo, porque el segundo sería el que ha propuesto Clara López, y es revocar a los congresistas que votaron a favor de la reforma a la justicia. Carlos, muy buenos días. Bienvenido a Cable Noticias en la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Muy bien, sí señora. Lo escuchamos. ¿Alguna inquietud o la opinión? Un triste sobre los corruptos que tenemos en el Congreso de la República, que lo llaman los padres de la patria. Yo estoy de acuerdo que si esa reforma no la hacen, hay que hacer el referendo. Y para el Congreso estamos nosotros en mora. Hace tiempo que hemos de sacar ahora ese señor secretario, ese señor Otero, creo que, yo no sé, esos delincuentes por qué están ahí. Tenemos que hacer el referendo para sacar a esos congresistas que votaron a favor. Únicamente dejemos los que votaron a contra, pero es que nosotros ya estamos cansados con un Congreso tan corrupto, con un poco de corruptos ahí. Claro, Carlos, muchísimas gracias. La doctora Diony le responde. Claro, Carlos, hay una reflexión en el fondo de todo esto supremamente interesante y es la abstención electoral. Recordemos que en Colombia aproximadamente el 63% de la nación no acude a las urnas cuando hay que elegir congresistas. Y realmente esto es el tema de fondo en nuestro país. ¿Qué tipo de Congreso queremos? ¿Qué tipo de legisladores, qué tipo de parlamentarios queremos darnos? Nos merecemos unos congresistas que tengan excelente trayectoria profesional, excelentes hojas de vida, o estamos eligiendo por amistades, por relaciones de filiación política, porque de pronto nos dieron un tamalito, un mercadito, nos prometieron el cupito escolar para nuestros hijos, de pronto el Sisbén, pero estamos entregando realmente el destino de nuestra comunidad, de nuestras familias, de nosotros mismos, a unos congresistas que realmente no tienen los méritos para estar allí. A propósito, es un tema de fondo. Sí, a propósito de este tema de los congresistas, hay dos referendos sobre la mesa. Uno, la revocatoria de la misma reforma a la justicia, Así pero es. la doctora Clara López, que vamos a tenerla más adelante en línea, está esperando nuestra llamada, ella está convocando o está pidiendo que haya un referendo el 30 de septiembre para revocar a los congresistas que votaron a favor de esta reforma. ¿Es viable, es factible por costos hacer dos referendos en el país, doctora Diony? Bueno, Maritza, esa es una pregunta extraordinaria. Hay dos realidades distintas, no nos confundamos. Uno es el referendo derogatorio frente a esta reforma a la rama de la justicia, siempre y cuando llegase a pasar en el Congreso de la República. Si esto queda archivado, no hay lugar a referendo en relación con ese tema por unidad de materia, como dicen los abogados. Pero hay otro asunto y es esta iniciativa del Polo Democrático de derogar definitivamente el Congreso que tenemos hoy, estos congresistas, casi 162 congresistas que aprobaron esta reforma, que estuvieron de acuerdo con semejante adefesio normativo. Entonces, esa sería otra consulta y eso tendría que hacerse, lo que se ha planteado es que se haría paralela a las consultas internas de los partidos y por supuesto esto tiene unos costos económicos altísimos. Creo que el mensaje más importante para la comunidad, para la nación colombiana, incluso para el mundo, para todos los países que nos escuchan es, antes de votar hay que estudiar muy bien por quiénes votamos. Para la siguiente elección hay que tener lista ese directorio de esos congresistas que aprobaron esta reforma a la justicia. Esas personas no merecen ser reelegidas en esos cargos. Creo que ese es el mejor castigo que la opinión pública, que la ciudadanía le puede dar a quienes están de acuerdo con estas cosas de trabajar, digamos, siendo jueces y parte, ¿no? Rompiendo ese tema importante que es el conflicto de interés. Hay que decir que muchos investigados por parapolítica, querida Maritza, votaron en esta reforma a sabiendas que el contenido de ella los beneficiaba. Muchos investigados por el asunto de la Dirección Nacional de Estupefacientes hicieron lo propio. Entonces, esto es una vergüenza nacional y la gente, los ciudadanos deben estar tomando atenta nota de quiénes fueron los congresistas que estuvieron en este proceso, especialmente aquellos que hacen parte de la Comisión de Conciliación. Doctora Diony, siguen replicando los teléfonos porque quieren participar, si están de acuerdo o no con estos referendos. Francisco, le agradecemos muchísimo su participación en Cable Noticias en la mañana. ¿Cómo ha estado? Finalista. Bien, lo escuchamos. Listo. Resulta que nosotros no nos olvidamos que son los terratenientes que están en el Congreso, que son los que patrocinan los narcotraficantes. Víctor Carranza, ¿cuántos representantes de la Cámara y senadores tiene? Nosotros tenemos que mirar los diálogos regionales, porque así quitemos a los congresistas que vuelven al poder, porque tienen captadas las elecciones en las regiones.
Si nosotros no quitamos los terratenientes, van a seguir quitándole a todos los campesinos y no vamos a tener nunca una justicia social. Gracias. Francisco, muchísimas gracias, que era lo que estaba hablando la doctora Diony. Es en el momento en que nosotros elegimos a nuestros congresistas, ¿por quién estamos votando? ¿Quién nos está representando? Doctora Diony, también se ha hablado de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo sería una Asamblea Constituyente? No sé si es para objetarla, para rechazar la reforma a la justicia, ¿cómo sería este mecanismo? Realmente este es otro asunto muy diferente a lo que se ha planteado el referendo derogatorio, incluso el referendo para derogar el mandato de los actuales congresistas. No es momento de plantear en mi concepto una Asamblea Nacional Constituyente. Vivimos una Asamblea Nacional Constituyente hace 20 años aproximadamente para dar origen a nuestra Carta Política actual, la Constitución del 91. Recordemos ahora que está tan de moda las series de Pablo Escobar, querida Maritza. Ese momento de violencia, de criminalidad, de exacerbación de conflicto armado, un momento de asesinato a líderes políticos prominentes, candidatos a la presidencia de la República. Todo eso sumado, la exclusión política, la situación de pobreza, dio origen a una nueva carta política. Y esa carta política contiene importantes ventajas, importantes avances en la evolución de nuestro sistema político colombiano. Lo que hay que hacer es aplicar la Constitución, salvaguardar el espíritu de esa Constitución. Caso régimen de inhabilidades e incompatibilidades que los congresistas en la reforma a la justicia acaban de eliminar de un solo tajo. Hay que darle plena vigencia a la Carta Política antes de pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, que puede llegar a ser riesgosa porque nos abre una caja de Pandora, se puede modificar todo el espíritu de la Carta Política y creo que ese no es el deseo del país. Hugo de Armenia nos acompaña en Cable Noticias de la Mañana, bienvenido, y su opinión sobre el tema, un referendo para la revocatoria de la reforma, un referendo para la revocatoria de los congresistas, ¿cuál de los dos estaría de acuerdo? Y que nos hable sobre la reforma de la justicia y algún tema o una inquietud que tenga. Que no haya ningún referendo ni nada, que tumben eso, que cancelen eso y que dejen como está, y que los corruptos, esos corruptos, que los saquen todos los corruptos que hay y que preocupen por la salud de los colombianos, que es lo que está podrido. Bien, a nuestro televidente de Armenia, muchísimas gracias, saludando a toda la gente que nos acompaña hasta ahora en el eje cafetero. Bien, si había uno de los grandes temores y que fue, por supuesto, Diony, la doctora Diony que nos acompaña hoy, puesto a consideración del presidente Santos, es la excarcelación masiva de exfuncionarios que están en procesos de parapolítica, de corrupción, de, contratos irregulares, y ya muchos están pidiendo que se les maneje el tema y que sean excarcelados, muchos. Claro que sí, pero eso no tendría un piso jurídico hasta tanto esta reforma no se resuelva, ya sea por vía de aprobación o por vía de archivo, como se espera que ocurra en el Congreso de la República. Coincido plenamente con el señor Hugo que acaba de llamar, es la mejor manera de resolver este entuerto, además porque los colombianos realmente están cansados siempre de poner recursos de su bolsillo para tapar, para pagar los errores del Congreso de la República y de otras entidades del país. Doctora Diony, se nos dispararon los teléfonos. Arturo, bienvenido a Cable Noticias en la Mañana. Hola, buenos días. Lo escuchamos. Es que ya estamos en los poquitos minutos de esta entrevista, pero queremos aprovechar a los televidentes. No sé si ahí el máster nos dé más tiempo para hablar con muchos más de ustedes. Bien. Lo escuchamos. Este problema de la corrupción viene desde que se formaron los gobiernos de coalición. Sí. Unen liberales, conservadores, forman nuevos partidos, se confabulan todos para perpetrarse en el poder y para hacer la clase de leyes que nos están rigiendo. Las leyes de menor y adolescencia no se les puede llamar a los niños a la atención, nos toca dejarnos atracar y asesinar por los niños. Ahora nos atracan con la reforma judicial, alcahuetean e impunen, hacen impunes una cantidad de delitos. Vean lo que pasó con este señor que de los falsos, con las falsas entregas de los grupos armados. ¿Eso qué es? ¿En qué país estamos? El señor Uribe tiene mucha culpa de esto porque a él por contar de que lo religieran alcahueteó y dejó impune mucho delito. Esto es una porquería, esto le da a uno vergüenza vivir y decir que es colombiano, señorita, perdónenme. Bien, ese es el malestar de muchos colombianos, doctora Diony, frente a esto que está pasando, y más, como lo estamos diciendo, ¿quién se salva con la reforma a la justicia?
funcionarios políticos y corruptos que han estado abogando también para la reforma de la justicia y que sean los abandonados. Tienes toda la razón, Maritza, es de las cosas que más preocupan a la opinión pública. Son 1.300 casos que saldrían del poder de la Fiscalía, que saldrían incluso del mandato que tiene la Corte Suprema en su sala penal, que ha sido tan efectiva en los casos de parapolítica. Hay preocupación por la GIS política, por las famosas chuzadas del DAS, por agroingreso seguro, casos frente a los cuales la ciudadanía merece saber la verdad, merece que los delincuentes, los criminales, quienes incurrieron en estas faltas gravísimas contra la Constitución y la ley, reciban un castigo. Pero don Arturo expresa, querida Maritza, ese sentir y ese clamor popular que podríamos incluso comparar con el movimiento de los indignados en el mundo. Casi que Colombia está representando hoy un movimiento de los indignados, la indignación que tenemos de tener un sistema político frágil, una institucionalidad corrupta, todos se taparon con la misma cobija, nadie asume la responsabilidad, salvo nuestro ministro de Justicia, que de forma gallarda presenta su renuncia en buena hora y en buen momento, pero definitivamente hay muchos más que tendrían que poner la cara y asumir responsabilidades. Doctora Diony, Alexandra Cruz, muchas gracias por acompañarnos en Cable Noticias en la mañana. Eso no quiere decir que la doctora Diony, que se nos tiene que ir, ustedes no puedan llamarnos más adelante en Cable Noticias en la mañana y expresar su opinión sobre este caliente tema que es de consideración en Colombia. Mil gracias. Gracias a ti, Maritza, y siempre cuenten conmigo, por supuesto. Hacemos una breve pausa, vamos con Avance Noticias, luego vendremos con la información del entretenimiento con Silvia Ortiz Cruz. Quédense ahí en Cable Noticias en la mañana, porque Cable Noticias está en la noticia.